En este episodio especial de Mundo Posible les voy a hablar de los 3 pilares de la libertad, que para nosotros en Libera son los 3 pilares también de nuestro ideario y de lo que nos motiva a hacer todo lo que hacemos. La libertad, primero, hay que entenderla como una facultad humana, ¿no? A veces se tiende a pensar que la libertad es una virtud, pero no es el caso, porque no es algo que uno ejercita. La virtud es algo que uno ejercita, que puede no tener, que puede tener y perder. En cambio, la libertad, al ser una facultad natural del ser humano, es algo que se tiene siempre. Es cierto, hay gente que es más libre en el sentido de decir, la libertad puede crecer, por decirlo de alguna manera, o puede tener menos libertad porque, ahora lo vamos a ver, ¿no? La va perdiendo a partir de sus propias decisiones. Esto es bien interesante de la facultad esta, ¿no? De la libertad. Puede ir creciendo y aumentando, puede ir decreciendo, pero nunca dejamos de ser libres. Jamás. Incluso la persona menos libre, entre comillas, siempre va a tener la posibilidad de recuperar y de volver a ser libre en un sentido profundo. Entonces, por eso vale la pena profundizar un poco más cuáles son lo que nosotros en Libera pensamos, ¿no? Son esos 3 pilares de la libertad que la sostienen y que permitan que vaya creciendo, tanto a nivel personal como a nivel social. Decía además, ¿no?, que como facultad humana natural, algunas sociedades a lo largo de la historia han llegado a reconocer la libertad como un derecho. Y digo así porque seguro estás acostumbrado a pensar que la libertad es uno de los derechos más importantes, pero eso ha sido fruto de un desarrollo cultural que no se ha dado en todas partes, ¿no? Y todavía hay grandes sociedades humanas donde la libertad no es vista como un derecho, quizás es vista como un privilegio, como eso, justamente, ¿no? Una capacidad que ejercen unos pocos y a la mayoría no se le permite ejercer justamente esa libertad. Entonces, ¿cuáles son los 3 pilares? Primero, creo que es importante hacer notar que la raíz de la libertad siempre es un fenómeno interno, un fenómeno espiritual, por decirlo de alguna manera. Y cuando digo espiritual, no, para que no se asusten, digamos, no necesariamente estoy hablando de algo específicamente religioso, sino aquello que las tradiciones de la humanidad en distintas culturas le han dado ese nombre a esa conciencia, a ese reconocimiento de que en lo humano, en nuestra naturaleza humana, hay algo que supera la mera materia de la que estamos hechos, ¿no? Es un reconocimiento que aparece en casi todas las culturas, por no decir todas, porque siempre puede haber alguna por ahí perdida que no haya llegado a este reconocimiento, de la propia experiencia humana, de descubrir que somos más de lo que estamos hechos, ¿no? Entonces no solo somos materia, sino somos ese algo más, es lo que se llama espiritual. Y por eso decía, ¿no? La primera libertad surge de este espacio interior. Y por eso se llama libertad de conciencia o libertad religiosa también, para ponerle otro nombre. ¿Qué quiere decir la libertad de conciencia? Que es, repito, ¿no?, uno de estos 3 pilares de este trípode, por decirlo así, de la libertad. La libertad de conciencia es justamente aquello que vemos en nuestro interior como correcto y que nos empuja a hacerlo correcto, ¿no? O a la inversa, ¿no? Aquello que vemos internamente que no debería ser, esa voz, como lo dice su nombre, ¿no?, que la tradición ha llamado conciencia, que nos dice esto que estás a punto de hacer está mal, o esto que estás a punto de hacer está bien. Y esta raíz de la libertad es la más importante, nos parece a nosotros en Libera, porque justamente muestra lo que decía al principio, ¿no? Uno puede tener libertad siempre, incluso en las situaciones más extremas. Uno no la pierde del todo. Siempre vamos a tener esa capacidad de darnos cuenta de que lo que estoy a punto de hacer está bien o está mal. Y esa es la primera libertad que tenemos que defender. Llevada al ámbito público, llevada al ámbito político, social, esta libertad de conciencia tiende a manifestarse, ¿no?, como los primeros pasos de la libertad política. Y digo los primeros pasos porque justamente la historia de la humanidad ha mostrado, sobre todo en la historia cultural de Occidente, que es a partir del reclamo justamente de la libertad de conciencia que se va a pedir la libertad de expresión, la libertad de asociación.
Pensemos que en el mundo antiguo, en todas las culturas del mundo antiguo, lo religioso y lo político estaban tan unidos que era imposible de separarlos. La libertad de conciencia precisamente implica esta primera rebeldía, por decirlo así, de un primer grupo de personas que empieza a decir, yo no estoy de acuerdo con la costumbre de mi sociedad, de la época en la que vivo. Y justamente porque lo veo como algo verdadero internamente, no puedo, sin traicionarme a mí mismo, obedecer esta ley que la veo como injusta. El primer, digamos, gran movimiento que va a reivindicar justamente esto son los primeros cristianos en el Imperio Romano, ¿no? Hoy en día se suele pensar justamente en la tolerancia religiosa que tenían los romanos como algo positivo, pero porque se olvida que en el fondo les daba lo mismo, mientras las distintas religiones cumplan con los ritos políticos del Estado romano. Y por eso los cristianos son interesantes, porque dicen, está bien, vamos a pagar los impuestos al César, vamos a pedir por el propio emperador, está en la propia Biblia que hace estas referencias, pidan por el César y los magistrados, pero en el momento en que el Estado, en este caso el Imperio Romano, empieza a exigir algo que traspasa sus límites, traspasa su competencia, que es justamente ese espacio interior, tú tienes que creer esto, los cristianos curiosamente empiezan a rebelarse contra el Imperio Romano. Y digo curiosamente porque recordemos que los primeros cristianos no eran ni sabios ni grandes filósofos. Estoy hablando de los primerísimos cristianos. Y por eso esta relación tan estrecha. La libertad de conciencia se va a manifestar públicamente como libertad política porque lo que reclama es el límite al Estado. El Estado no me puede obligar a creer lo que ellos quieren. No me puede obligar a hacer algo que va contra mis principios, que va contra mis valores, que va contra mi conciencia en última instancia. Los primeros cristianos llegaron a ser radicales incluso al punto del martirio. Y este elemento se va a ir desarrollando, por eso decía, en la historia de Occidente, hasta más adelante, al final de la Edad Media, al principio de la época moderna, cuando justamente por la pluralidad religiosa, de nuevo, que genera la Reforma Protestante, otra vez va a surgir el problema de la confrontación de las convicciones personales de las personas con el Estado, ¿no? Los distintos estados confesionales y las distintas personas que van a decir yo no quiero ser protestante, yo no quiero ser católico, dependiendo en qué bando estés. Y eso va a empezar a ser el germen de la idea de las libertades políticas modernas, ¿no? Como decía, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de que nadie, o el derecho, para que se entienda mejor, de que nadie me obligue a ir contra mi propia conciencia o que me impida actuar de acuerdo a mi conciencia. Y haciendo, digamos, en este breve repaso histórico, ¿no? Es a partir de que se va consolidando esta idea de que efectivamente no está bien que el Estado coaccione las conciencias de las personas, va a empezar a surgir más adelante, ya estamos entrando al siglo XIX en este breve repaso histórico, va a empezar entonces a consolidarse el último, ya como un fruto más maduro, por decirlo así, elemento de estos tres pilares de la libertad, que es la libertad económica. ¿Por qué lo pongo en este punto? Porque una vez que el Estado tiene el límite en este caso jurídico, legal, ¿no? De no avasallar mi propiedad, piensen que justamente lo que se hacía en las décadas o siglos anteriores era justamente eso. Les vamos a quitar sus propiedades a los católicos o a los protestantes, dependiendo del lugar. Entonces no estaba todavía consolidado el derecho de propiedad. Una vez que estos estados, en general absolutistas, después va a venir el despotismo ilustrado, como se sabe, se dan cuenta que eso es injusto, ¿no? O sea, que el desarrollo, digamos, intelectual, jurídico, filosófico, llega a esta convicción de que el Estado no puede obligar a nadie a actuar contra sus convicciones religiosas y por lo tanto no tiene derecho a quitarle sus cosas, a meterlo arbitrariamente a la cárcel. Ya están dadas las bases para que aparezca la libertad económica. Sin derecho de propiedad, claro, y respetado por el propio Estado, sin que el Estado tenga límites efectivos, no puede surgir una verdadera libertad económica, porque nadie va a arriesgar su propiedad si
teme que el Estado arbitrariamente, por ser de una religión concreta o no, pueda quitarme mis cosas. Y así va a surgir justamente en las sociedades occidentales lo que hoy llamamos la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial que es nada más que el desarrollo de una economía de mercado que progresivamente se va a convertir mundial, global, ¿no? Y entonces, con estas tres ideas, espero, digamos, ¿no?, que quede un poco más claro que la libertad, esta facultad, ¿no?, de elegir, de hacer algo correcto o no, tiene estas tres facetas, ¿no? O sea, empieza siempre en el interior, implica necesariamente, por eso decía, una sociedad puede ser menos libre si no hay libertad de expresión, si no hay libertad de asociación, si la gente empieza a percibir que criticando al gobernante, criticando al Estado, corre riesgo mi vida, se está perdiendo libertad. La sociedad está dejando de ser libre. Y por supuesto, la libertad económica, ¿no? O sea, si voy a dejar de hacer actividades que generen libertades económicas, ¿no? Libertades que generen desarrollo, riqueza, por miedo a las represalias que pueda haber del Estado, de nuevo, una sociedad es menos libre. Y antes de terminar, un elemento que es súper importante también, es que la libertad necesariamente implica, es como la contracara de la libertad, la responsabilidad. Y esto es también es súper interesante desde un punto de vista antropológico, filosófico, ¿no? O sea, porque decíamos que la libertad es una facultad humana, natural, que todos tenemos. Pero ahora voy a plantear a la responsabilidad como, aquí sí, un valor. Algo que se cultiva, algo que se desarrolla a partir de un hábito que se va repitiendo a lo largo de la vida. Y digo que es curioso porque muestra una faceta que nunca ha dejado de asombrar a los filósofos de lo que es el ser humano. Somos algo y al mismo tiempo debemos hacer algo para convertirnos plenamente en lo que somos. Parecen trabalenguas, pero si necesitan parar y volver atrás, pueden volver a escuchar la frase. Somos algo, pero necesitamos convertirnos en aquello que somos. Y justamente para eso, entre otras virtudes, necesitamos la responsabilidad. La responsabilidad, para no complicarme mucho en este punto, simplemente es la capacidad, el valor de responder por la propia libertad. Una persona verdaderamente libre es la que puede responder, yo tomé mi decisión, yo hice esa elección, yo me hago cargo de las consecuencias. Es fácil hacerse cargo de las consecuencias cuando los resultados de mi acción son positivos. Voy a poner un ejemplo tonto que a todos nos ha pasado, ¿no? Me he sacado 100 en el examen. Yo me he sacado 100 en el examen, ¿no? Como el resultado es positivo, naturalmente uno asume la responsabilidad. Pero si el resultado no es positivo, normalmente tendemos a decir, me ha aplazado el profesor, ¿no? O nos desresponsabilizamos, ¿no? Y por eso hacía notar que si bien la libertad es algo que siempre tenemos, por eso aclaraba, no es una virtud, sino una facultad que nunca vamos a perder del todo, lo que sí tenemos que aprender a cultivar es esa capacidad de ser responsables. Porque justamente si somos capaces de responder de nuestros propios actos, de las decisiones libres que hemos tomado, vamos a estar dándole aire, oxígeno a esa libertad para ser cada vez más libres. Lo que decía al principio. Es cierto, no vamos a perder nunca nuestra libertad, pero podemos ser menos libres. Y justamente la manera de ser menos libres es la irresponsabilidad. Es el no hacerme cargo de mi propia vida, no hacerme cargo de mis compromisos, no hacerme cargo de mis propias acciones. Con esto, entonces, espero que este episodio especial de Mundo Posible nos ayude a entender un poco más lo que nosotros en Libera llamamos, ¿no?, los 3 pilares de la libertad y los 3 pilares justamente del trabajo que nosotros hacemos en Libera. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia y estamos aquí gracias al apoyo de la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como Mundo Posible y escucharnos en las plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos.